Cáncer, esta lectura no es sobre él, aunque va a hablar mucho de él. Esta lectura es sobre lo que significa haber amado como tú amas, con todo, sin reservas, con una profundidad que muy pocos pueden sostener y que alguien no haya sabido cuidar eso. Y lo que las cartas confirman hoy sobre el costo que eso tuvo para él, me dejó en silencio. Quédate hasta el final, porque el oráculo va a revelar algo sobre lo que él todavía cree. Y es importante que lo sepas. Bienvenidas a Esotérica RD Tarot, donde las cartas dicen lo que el corazón necesita escuchar. Si esta lectura llegó a ti hoy, llegó porque el universo tiene algo que confirmarte. Escribe ahora mismo en los comentarios: soy la emperatriz. Esas 3 palabras son tu decreto de apertura. Las cartas te van a explicar por qué. Para muchos de ustedes, Cáncer, una historia de amor que le costó más de lo que debía. No porque eligieran mal desde el principio, sino porque Cáncer, cuando se conecta emocionalmente, se conecta de verdad, con lealtad, con cuidado, con una capacidad de dar que muy poca gente tiene. Las cartas me están mostrando que muchas de ustedes estuvieron en una dinámica donde el corazón tan generoso fue recibido con indiferencia, donde el calor que ofrecían era real, pero no era correspondido a la misma altura, donde la persona del otro lado tomaba ese amor como algo garantizado, como si siempre fuera a estar ahí, sin importar cómo la trataran. Y Cáncer, porque ustedes también tienen un límite, aunque tarde en llegar. En algún momento algo se cerró. No con explosión, no con drama, con el peso silencioso de quien decidió que ya era suficiente. Lo que las cartas me confirman hoy es que esa decisión tuya, ese cierre silencioso, tuvo un efecto que él no calculó, porque él creyó que tu amor era infinito, que tu paciencia no tenía fondo, que podías seguir actuando como actuaba y tú seguirías ahí. Y lo que el tarot dice hoy es que se equivocó completamente. Y las 3 cartas que salieron hoy lo confirman sin rodeos. 6 de copas invertido, Rey de espadas invertido y la emperatriz. Estas 3 cartas me cuentan 2 historias paralelas, la de él y la de ti. Y el contraste lo es todo. La carta del 6 de copas invertido me dice dónde está la mente de él ahora. El 6 de espadas es nostalgia, es el lugar en la memoria donde todo era cálido, más simple, más seguro, es querer regresar a algo que ya fue. Y esta carta sale invertida, lo que me dice que él quiere acceder a esos recuerdos, pero hay algo que lo bloquea. Lo que lo bloquea, Cáncer, es que ya no estás ahí para hacer ese recuerdo, que lo reconforta. Él busca en la memoria ese hogar emocional que tú le dabas, esa calidez que encontraba en ti y no lo encuentra
porque ya no está, porque lo destruyó él. La carta del rey de espadas invertido me muestra lo que le cobran las cartas. El rey de espadas es alguien que usó su inteligencia y su control emocional como armadura, que mantuvo distancia cuando debía acercarse, que eligió la frialdad cuando tú necesitabas calor. Y esta carta invertida me dice que esa armadura ya tiene grietas. La frialdad que ejerció, el control que usó para no comprometerse del todo. Ese es el costo que ahora está pagando. Porque cuando alguien con el corazón de cáncer te da todo y tú respondes con distancia calculada, el universo no olvida eso. Y esta carta me confirma, cáncer. Su forma de relacionarse le costó lo más valioso que tuvo. La carta de la emperatriz. Esta es la razón por la que hice esta lectura el día de hoy. Esta carta eres tú. ¿Sabes quién es la emperatriz en el tarot? Es la mujer que no necesita pedirle permiso al universo para existir con abundancia. La que da vida donde va. La que nutre, la que crea, la que cuando entra a un espacio, ese espacio cambia. Eso eres tú, cáncer. Eso es lo que él tuvo. Eso es lo que no supo sostener. Y la emperatriz no retrocede. No vuelve donde no la cuidaron. No negocia su valor. La emperatriz avanza y recibe lo que es digno de ella. Si siempre diste demasiado a quien no lo valoró, escribe cáncer en los comentarios. 2 cartas de clarificación. El 4 de copas y el as de oros. La carta del 4 de copas me dice algo importante. Él todavía no terminó de despertar del todo. Sigue con algo de esa indiferencia residual. Siente el dolor, pero todavía no está completamente listo para actuar desde ese dolor. Lo que esto significa para ti, cáncer, no esperes una acción inmediata de su parte. El universo todavía lo está procesando. Y ese no es tu trabajo. La carta del as de oros es para ti. Esta carta me habla de algo concreto y real que se está formando en tu camino. No promesas, algo tangible, algo sólido, porque cáncer necesita lo real, no solo la energía bonita. El as de oros confirma que lo que viene hacia ti tiene sustancia, tiene raíces y es para quedarse. Y ahora, el oráculo. Esta carta la coloco aparte porque su mensaje cambia el ángulo de toda la lectura. Y la carta dice así: yo sé en mi corazón que vamos a estar juntos un día. Y eso me ayuda a tener esperanza. Vamos a continuar trabajando en nosotros. Este mensaje viene de él. Y lo que dice me confirma algo que necesitas saber. Él todavía tiene esa esperanza. Todavía cree que algún lugar de su corazón que ustedes van a estar juntos, que todavía hay tiempo.
que tú lo estás esperando. Y Cáncer, eso no es un amor maduro. Eso es asumiendo que sigues disponible, que puedes esperar mientras él procesa, que el amor que le diste tiene fecha de vigencia extendida automáticamente. Lo que este oráculo viene a decir es esto. Él todavía no entiende que la emperatriz no espera. La emperatriz recibe o avanza y tú ya estás avanzando. Si ya dejaste de esperar que él esté listo, escribe libre. Cáncer, quiero que escuches esto con claridad. La emperatriz no es una carta de lo que va a llegar a ser, es una carta de lo que ya eres. Siempre fuiste eso, antes de que él llegara. Durante el tiempo que estuvieron juntos, y especialmente ahora que él ya no está. Lo que él no supo sostener no te quitó nada de lo que tú eres. Solo te mostró que él no estaba a tu altura. Y eso, Cáncer, no es una herida, es información. El universo no se queda con nada de nadie. Lo que tú entregaste fue registrado. Cada vez que amaste con honestidad, cada vez que cuidaste cuando no tenías que hacerlo, cada vez que te mantuviste fiel a lo que sentías. Todo eso tiene un retorno, no de él, del universo. El haz de oros que salió es la prueba de que ese entorno ya está en camino. Algo concreto, algo que llega a la altura de quién eres tú. Algo que sabe sostener a una emperatriz. Porque eso es lo que mereces, Cáncer. No alguien que aprende a valorarte después de perderte. Alguien que sabe tu valor desde el primer día. Si ya sabes que mereces a alguien que te elija desde el inicio, escribe emperatriz. Cáncer, cerramos juntas. En 2 líneas, él todavía cree que tienes tiempo de esperarlo. Y tú ya estás en la emperatriz, recibiendo lo que es para ti. Mano en el corazón, respira profundo y repite conmigo. Soy la mujer que da vida donde va. Lo que no supo sostenerme no era para mí. Me abro ahora mismo a recibir lo que sí es digno de quien soy. Hecho está. Escribe en los comentarios, merezco lo real. Ese es el decreto que cierra esta lectura. Te espero esta noche en el en vivo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.